Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar tratando un tema amplio y general en cuanto a el Espíritu Santo, nuestro escultor. Y comienzo leyendo con ustedes y para ustedes Juan capítulo 1, versículo del 35 al 42 sobre los primeros discípulos. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, aquí refiriéndose a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Dios nos escoge, moldea y corta todo lo que está interfiriendo en el camino de nuestro servicio para Él. Su enfoque no está en lo que hacemos, sino en lo que somos, en lo recóndito del alma. Moldear nuestro carácter es siempre su prioridad. Las personas, circunstancias y luchas invisibles para otros dentro del corazón se convierten en el cincel con el cual nos forma según su deseo. ¿Quién? Dios mediante el Espíritu Santo. Dios mediante el Espíritu Santo quita todo lo que no sea semejante a Cristo. El proceso no termina en esta vida, pero gracias a Dios no tenemos que ser perfectos antes de que podamos conocerle íntimamente y ser usados para su gloria. La historia nos dice que Dios usa gente imperfecta. Él bendice con benevolencia a quienes hubiéramos descartado desde hace mucho tiempo y nunca termina con la materia prima que está en sus amorosas manos mediante el Espíritu Santo. Ahora bien, consideremos a Pedro, que en este caso de antemano es Simón, el famoso apóstol. Consideremos este hombre en cuyo honor se edificó la elaborada Basílica de Roma. Mientras Pedro crecía, siendo un joven en Bethsaida, nadie hubiera pronosticado que estaba destinado para la grandeza. Pasó sus primeros días pescando en el mar de Galilea, cuando mucho tenía una educación rudimentaria y con seguridad hubiera estado dispuesto a vivir en el anonimato. Quizá llegó a familiarizarse con el idioma y la cultura griega, debido a la influencia foránea en el pueblo judío. Pero aún después de 3 años con Cristo, se le juzga como un hombre iletrado y del vulgo. ¿Dónde lo hemos registrado? Ahí en Hechos, el capítulo 4, el versículo 13, que dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y sin embargo, aunque era titulado como, iletrado, o sea, que no sabía prácticamente nada, sin embargo, a pesar de esto, piense en todo lo que Pedro logró.
casi toda la información que tenemos acerca de la familia de Pedro nos dice que él tenía un hermano Andrés y que el nombre de su padre era Jonás. Estos hombres eran compañeros de pesca con otros dos hermanos, Jacobo y Juan, cuyo padre era Zebedeo. El negocio era tan próspero que necesitaron contratar más personal para que les ayudara en el oficio. ¿De qué? De pescadores. Con el paso del tiempo y de una forma increíble, estos 4 jóvenes fueron escogidos para ser los discípulos de Cristo. Aunque nació en Betsaida, Pedro se había trasladado a Capernaum y estaba casado cuando se encontró con Cristo. Su suegra fue sanada de una fiebre al comienzo de su amistad con Jesús. Según Marcos capítulo 1, el versículo 29 al 31 nos está diciendo, dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces dice que Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Aquí dice que 20 años más tarde Pablo menciona que con frecuencia Pedro llevaba a su esposa consigo en viajes misioneros. ¿Dónde lo hemos registrado? Ahí en primera carta a los Corintios, el capítulo 9, el versículo, el versículo 5, que dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces aquí se refiere a la esposa de Pedro. Solo podemos especular acerca de la presión que debe haber traído sobre su matrimonio la decisión de seguir a Cristo. Otros piensan en su notable profundidad con respecto a la persona de Cristo, o en contraste cuando temeroso lo niega en presencia de una joven sierva. Nuevamente le recordamos por su valor a Pedro, cuando confrontó a la multitud en el día de Pentecostés. Aquellos que han sido particularmente bendecidos por sus escritos en primera y segunda de Pedro, piensan en él como el teólogo que conocía a Dios y dio instrucciones explícitas sobre cómo los cristianos debían comportarse en un mundo hostil. Ninguna otra personalidad en la escritura, ninguna muestra tanta fe y duda, valor y temor, amor e impulsividad a la vez. Ningún otro discípulo revela su corazón tan frecuente y honestamente. Pedro es, en las palabras, la persona, en este caso, más vivida e intensamente retratada en las escrituras es Pedro. El apóstol Pedro provee un ejemplo excelente sobre cómo Dios moldea una vida, iniciando con la materia prima y progresando hacia un producto más terminado. Cristo interactuó con Pedro más frecuentemente que con cualquier otro de sus apóstoles. La versión en sí es instantánea, pero el refinamiento del carácter de Pedro continuó a través de toda su vida. De igual sucede con nosotros. Cristo enseñó y la gente honesta estará de acuerdo que todos somos fatalmente defectuosos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre según lo que el Señor habla en Marcos capítulo 7, el versículo 21 al 23. Siguiendo con el testimonio y la vida de Pedro, se puede decir que conoció a Cristo durante el poderoso, al Cristo durante el poderoso pero controvertido ministerio de Juan el Bautista, quien le ordenaba a la gente, eh, Juan el Bautista le ordenaba a la gente que se arrepintiera porque el Mesías pronto sería revelado. Este profeta radical atrajo de tal manera la atención que garantizó una visita de los representantes de la institución religiosa, los cuales se preguntaban quién era él realmente. El ministerio de Juan el Bautista recibió un impulso debido a que las personas anhelaban que un redentor viniera y los guiara hacia la victoria en contra de Roma. Esa fue una razón, donde los judíos se animaban con la creencia de que el Mesías vendría y aplastaría a las autoridades romanas, además de implantar un Estado completamente judío. Este orgullo nacionalista inflaba la categoría de quienes escuchaban el mensaje de Juan. No es de sorprendernos que algunos de los pescadores de Galilea ellos realizaban un viaje de 80 millas hasta donde Juan el Bautista estaba bautizando para satisfacer su curiosidad. Jesús mismo visitó a Juan el Bautista, quien era su primo en la carne. Cuando Juan lo vio viniendo hacia él, cerca del Jordán, exclamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. Entonces Juan le contó a sus discípulos cómo él había tenido el privilegio de bautizar a Cristo y acerca de cómo Dios mismo había dado testimonio de que éste era el Hijo de Dios. Dos de los discípulos de Juan escucharon su discurso y quedaron tan impresionados que lo dejaron para seguir a Cristo hasta su lugar de residencia, que fue lo que leímos ahorita en Juan capítulo 1 y el versículo 39, que dice: y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ahí en Juan 1:38. Jesús siempre estaba listo para intervenir o para invertir, tiempo en sus seguidores. Así que les extendió la invitación: venid y ved, ahí en Juan 1:39. Caminaron con él hasta donde vivía y, según la costumbre romana, le visitaron desde las 10 de la mañana hasta que el sol se ocultó. Nos debería maravillar la disponibilidad que Cristo tenía para toda la clase de personas. Él, él, eh, él estaba dispuesto, Jesús, a compartir con aquellos que tomaban tiempo para investigar sus afirmaciones, y tenía el tiempo y la disposición para responder inquietudes, como también para mostrar bondad. Aquí estaba un hombre que comprendía tanto las motivaciones del corazón como su potencial para grandes bendiciones o desastres. Estos dos discípulos, Andrés y muy probablemente Juan, el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, que llegaría a ser conocido como el discípulo amado, estaban cada vez más impresionados con Jesús. Durante aquellas horas estuvieron absolutamente convencidos de que Jesús era el Cristo.
el Mesías prometido de Israel. Increíble cómo parecía era aquel a quien habían estado esperando. Andrés cuenta la historia bíblica que se fue de la reunión e inmediatamente buscó a su propio hermano Pedro para contarle la noticia, donde dice ahí en San Juan 1:41 que Andrés le dice a Pedro: hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Andrés no era un erudito, pero sabía que si su hermano conocía a Jesús, que si su hermano Pedro conocía a Jesús personalmente, en el momento en que llegara a conocerlo, llegaría a la misma conclusión. Entonces, con un corazón lleno de calor y afecto, Andrés trajo a Pedro hasta donde estaba Jesús. Descubrió que apenas tenía que presentarlos el uno al otro. Andrés sobresale produciendo un fuerte contraste con su famoso y ostentoso hermano. De él no se dice que haya predicado algún sermón, no se dice nada de Andrés al respecto, ni hecho una promesa apresurada o preguntas impertinentes, no se habla nada de esto de Andrés, pero estaba activo detrás de la escena trayendo la gente a Cristo. De igual manera puede pasar contigo, de pronto no eres conocido, eres totalmente ignorado, pero trabajas en silencio, presentando a Jesucristo como el Señor y Salvador. Dios lo ve todo. Estás activo en la escena trayendo mucha gente a los pies de Cristo. Y aquí podremos decir que el hecho de lo que Andrés hizo de presentarle a Pedro, presentar a su hermano a Jesús y viceversa. Con este hecho fue suficiente para asegurarle, o este hecho fue importantísimo para poderle asegurar a Andrés un lugar en la historia. Aquellos que son fieles trayendo un siervo sobresaliente a Cristo, comparten la promesa de quien les sirve de manera poderosa. Andrés nos enseña que cuando hacemos el bien que está a nuestro alcance, logramos más para Cristo que si realizáramos algún servicio evidente ante los ojos humanos, pero que pierde la aprobación de Dios, quien siempre inicia su trabajo especial en secreto, y es solo más adelante cuando el plan se hace claro para un pueblo. Es un gran privilegio ser la piedra por donde escalan quienes están destinados a vivir una confrontación decisiva y más personal con Cristo. Es más importante cuando a alguien que se le comparte del Evangelio llega a ser una persona con ministerio, trayendo muchos a los pies de Cristo. Andrés llevó su hermano a Cristo, pero aparentemente no tuvo la oportunidad de hacer una presentación formal. En el momento cuando se conocieron, Cristo contempló a Pedro con una mirada que conllevaba la promesa de esperanza y poder. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, según Juan 1:42. Cefas es el nombre en arameo para Pedro, que significa roca. Cristo no solo sabía quién era Pedro, sino también lo que llegaría a ser. Cristo no solamente sabe quién eres, sino lo que llegas a ser en Cristo. Cuando le dice, tú eres, es el diagnóstico. Tú serás, es la promesa. Igual,
Tú eres, te dice Dios en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, en el momento en que estás escuchando este estudio, el Señor te puede decir, tú eres, ese es el diagnóstico, pero también para un futuro te dice, tú serás, esa es la promesa. Pero con su conocimiento del Antiguo Testamento, bien pudo haber pensado en Abraham, a quien Dios le cambió el nombre por Abraham, padre de una multitud, y Jacob, cuyo nombre fue reemplazado por el de Israel. Dios lucha. Dios nunca le cambia el nombre a un hombre o a una persona sin cambiar también su carácter y su posición. Repito, Dios nunca le cambia el nombre a una persona sin cambiar también su carácter y posición. Saber el nombre de Simón era conocer su carácter presente y su vida. Otorgarle un nuevo nombre demostraba que se convertiría en una persona diferente. Solo Cristo, quien tenía tanto el conocimiento como el poder para moldear a este hombre según las intenciones de Dios, podía hacer una predicción de esa índole. Tal conocimiento y poder pueden ser aterradores como también confortantes. Si Jesús nos conoce completamente y aún nos ama lo suficiente como para moldear nuestras vidas, podemos recobrar el ánimo. Aunque su cincel herirá, al final de cuentas nos bendecirá, además del verdadero honor que significa ser moldeado por la mano del Maestro. Ahora bien, Cristo sabe quiénes somos. Cristo sabe quién era Simón cuando le dijo, tú eres Simón. Cristo conocía el verdadero carácter de Simón, claro, sus fortalezas y debilidades, sus aspiraciones, inseguridades y desánimos, también la vocación y sus pensamientos íntimos. Él sabía cómo Simón respondería a todos los giros y obstáculos que encontraría en su camino. El conocimiento de Cristo era tan exhaustivo que bien podía haberse escrito toda una biblioteca con varios tomos acerca de aquel cuyo nombre era Simón, hijo de Jonás. A todos nos gusta presentarnos de la mejor manera posible, ¿verdad? ¿Quién de nosotros le revelaría los pensamientos secretos a otros? No obstante, sin decir ni una sola palabra, sin la más remota posibilidad de usar caretas para quedar bien y sin ocultar nuestras limitaciones ni tentaciones, Cristo lo sabe. Nuestras vidas y pensamientos son libros abiertos para Dios. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están descubiertas o están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por eso ahí en Hechos 4:13, Él conoce nuestros nombres mucho más. Él conoce nuestra vida mucho más. Por eso me llama mucho la atención lo que dice Hebreos capítulo 4, el versículo 13 que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Así que recobra el ánimo. Tú que estás de pronto avergonzado de la historia, de tu historia familiar. Estás parado en la presencia de Cristo. Estamos parados en la presencia de Dios. Estamos parados en la misma presencia del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios.
pero estamos parados frente a alguien que nos ama y tiene un plan para nuestra vida sin importarle nuestras raíces familiares o personales. Su cuidado providencial no está limitado por tu linaje, no. Él está preparado, Dios está preparado para moldear amorosamente a los hijos de alguien sin importancia aparente, si se someten a su infalible mano. Y que esta persona que nos ama tanto es el que mora y habita en nuestro ser, que es el Espíritu Santo. Cristo no solamente conoce, o Dios no solamente conoce lo que es verdadero en nosotros, sino también lo que habría sido verdadero si nuestras circunstancias hubieran sido diferentes. La historia de Pedro sería muy distinta si su nacimiento hubiera ocurrido en una familia y pueblo diferente. Cristo sabía lo que Pedro hubiera sido en todas estas situaciones. Ha sido malentendido. Tus enemigos han difundido mentiras de ti con la intención explícita de pronto de arruinar tu buen nombre. Cristo conoce todo a fondo, pero lo conoce con precisión y sin ningún prejuicio, aún tu debilidad, pero te ama y sabe que te puede cambiar. Cuando Cristo murió en la cruz, estábamos en su mente, estábamos en la mente de Dios. De hecho, nos conocía desde la eternidad y no está a punto de olvidarnos ahora. Permítame repetir, Cristo sabe quiénes somos. Cristo conoce lo que podemos llegar a ser. Dios conoce lo que podemos llegar a ser. La historia cuenta de un pintor que vio a un mendigo cuya ropa estaba harapienta, su cabello desordenado y su rostro sucio. El artista decidió pintar al hombre como luciría si hubiera tenido la dignidad de un trabajo y un hogar. Cuando le pidió al mendigo que viera el cuadro, este no se reconoció. ¿Ese soy yo?, le preguntó. Sí, le dijo el artista. Eso es lo que yo veo en usted. Por primera vez en muchos años aquel hombre envejecido recibió esperanza y prometió: por la gracia de Dios, yo llegaré a ser esa clase de hombre que usted ve en mí. Cristo, el artista, el Espíritu Santo, como artista omnipotente, vio, en este caso Cristo no vio, no, vio no al Pedro que era, sino al que sería. Cuando le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Como mencioné anteriormente, el nombre Cefas en arameo corresponde al nombre Pedro, que significa roca. La roca se forma con la arena que está bajo mucha presión y calor, con la arena que está bajo mucha presión y calor. El carácter inestable de Pedro sería transformado por uno estable. Simón era el nombre dado por sus padres, pero Roca era el nombre dado por Cristo. ¿Qué afirma el nombre Roca? Primero, pensamos en fortaleza, ¿verdad? Una roca significa estabilidad, poder, poder depender de ella y de su permanencia. El hombre que edifica su casa sobre la roca puede sobrellevar las tormentas de la vida. Aunque todo sea arrasado, la roca permanece firme. Las inseguridades y temores de Simón serían transformados en un monumento a la infalible gracia de Dios. ¿Qué afirma el nombre roca? Segundo, una roca simboliza permanencia.
Una roca se mantiene firme aunque todo lo demás sea derribado. Cuando una represa se revienta, irrumpiendo eh, con torrentes de agua en el sector, toda la arena que se encuentra a lo largo del río se dispersa, pero las piedras enormes permanecen. Así será al final del tiempo. Todo lo que hayamos hecho y que no estaba sujeto a Dios y a sus propósitos eternos serán arrasados con la avalancha del juicio divino. Las rocas permanecerán. Cuando, o podríamos preguntar, ¿cuándo es mencionado Pedro por última vez en el Nuevo Testamento? Tal vez seamos tentados a decir que en el libro de los Hechos o en sus epístolas, pero su nombre está escrito en la Nueva Jerusalén y estará allá para siempre como testimonio de su fidelidad. Leemos Apocalipsis 21:14 que dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está el nombre de Pedro. El nombre de Pedro permanece grabado en uno de los pilares de la ciudad santa. Mire qué privilegio. Pero aquí Pedro y su contribución a la obra de Cristo eh, sobrevivirán a la destrucción de la tierra y al incendio que desintegrará todos sus elementos. Esta roca perdurará mucho después de que las llamas del juicio hayan hecho su daño. Allí está él, un pescador, pero también un pilar en la ciudad eterna de Dios. Aquí no podemos estar seguros de que Pedro se convirtió durante su primer encuentro con Cristo. Sin embargo, se fue de esa entrevista inicial muy motivado, como también desesperado. Debe haberse preguntado si Cristo realmente comprendía quién era él, un pescador rudo, frágil y lleno de deseos carnales. ¿Cómo podría llegar alguna vez a ser conocido como el hombre de roca? Sin embargo, su cariño había sido ganado y su alma estaba conmovida con una pasión inquietante. Ahora que él había conocido a Cristo, nunca sería el mismo. Aunque tenía un pasado ordinario, tendría un futuro extraordinario. Ahora bien, las palabras de Cristo proveían la esperanza y la motivación que Pedro necesitaba para pensar más allá de las presiones inmediatas de ganarse la vida. En momentos de soledad, malos entendidos y fracasos, él reflexionaría acerca de esas palabras proféticas de Cristo, con las cuales se afirmaba que se tornaría en un hombre estable y fuerte. Sin importar el pasado ni el presente, se le había prometido una recompensa futura. Cristo nos puede transformar a través del Espíritu Santo, claro que sí. ¿Por qué Jesús podía confiar tanto en que Pedro se convertiría en un gran hombre? Él estaba prometiendo el cambio no solo porque conocía el porvenir, sino porque tenía el poder para moldear el futuro. Su promesa no se basaba en un capricho, sino en los recursos que él conocía. Cristo puede garantizar el futuro porque este está en sus manos. Cristo puede garantizar tu futuro, mi futuro, porque estamos en las manos de Dios. En el Nuevo Testamento, eh,
Pedro formuló más preguntas que todos los otros discípulos. Fue el único que intentó caminar sobre el agua, el que hizo la gran confesión en cuanto a quién era Cristo y también el que prometió que nunca lo negaría. Las diferencias de temperamentos halladas con frecuencia entre hermanos y hermanas deberían ser motivos de regocijo, no de comparaciones como o de comparaciones poco halagadoras. Las diversas personalidades, dones, deseos y actitudes de todo el pueblo de Dios, la Iglesia de Jesucristo, permanecen intactos, pero son traídos bajo su dirección. Entonces, como las diferentes partes de un cuerpo, cada uno contribuye al fortalecimiento y coordinación del todo. Ahora bien, ya que ahora Cristo nos está moldeando mediante el Espíritu Santo, tal como lo hizo con Pedro, necesitamos tomar un momento para aprender algunas lecciones acerca de cómo el Espíritu Santo como escultor realiza su trabajo. Aquí hay algunas observaciones básicas. Primero, necesitamos muchas veces recibir golpes o nos golpea el hecho de que las acciones humanas y la providencia divina se dirigen al mismo punto para lograr la voluntad de Dios. Andrés, sin duda, este apóstol pensó que la decisión de traer a Pedro a Cristo era solo suya. Se trata de la respuesta natural de quien deseaba eh, que su hermano compartiera las buenas noticias. Sin embargo, años más tarde Jesús explicó que quienes llegaron a él habían sido atraídos por el Espíritu Santo. Las acciones visibles de los hombres son con frecuencia las acciones invisibles de Dios. Cristo escoge las piedras que desea moldear. En, en San Juan, el capítulo, quiero que vayamos a mirar ahí en San Juan, en el capítulo 15, el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ve? Ahora bien, un segundo aspecto a resaltar o a enfatizar es tener presente que Cristo es el que inicia la transformación mediante el perdón de nuestros pecados y el cambio de nuestra disposición. Juan el Bautista dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba un hombre que podía tratar con éxito el problema fundamental más significativo de la existencia humana. Cristo iniciaría removiendo el pecado de Pedro para que este humilde pecador pudiera establecer una relación directa con Dios. En el Antiguo Testamento el pecado era cubierto, pero nunca eliminado del todo. Día tras día y año tras año, los sacrificios debían ser ofrecidos con el conocimiento distintivo de que las ofensas de mañana necesitarían otro sacrificio. Y aún así, los sacrificios cubrían solo los pecados de Israel. Este sacrificio quitaría los pecados del mundo. Tercer aspecto es de entender que Cristo puede cambiar la naturaleza humana. Un cristiano no es simplemente un pecador menos, eh, menos, eh, menos sus pecados, sino una nueva creación. Hay una transformación de corazón
que es el principio de un nuevo nivel de existencia humana. Esto no implica una vida instantánea de vigor espiritual, simplemente significa que el potencial está allí para una transformación radical. Jesús empleó la ilustración del nacimiento humano. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, según Juan 3:3. Cuando un bebé normal nace, tiene intactas todas las partes de su anatomía, ¿verdad? Los dedos de los pies y de las manos, los ojos y los oídos, todos están allí. Así que el niño crece o no de acuerdo a la nutrición y el cuidado que reciba. Cuando nacemos de nuevo, la obra está completa, pero sin el desarrollo total. Aún tenemos que crecer. A Pedro se le prometió que llegaría a ser una roca y 30 años más tarde escribió que todos nosotros somos las piedras del templo vivo que Dios está edificando. Vosotros también como piedras vivas, dice Pedro, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. El mismo Señor que tomó el cincel para producir un nuevo Pedro, también lo usará para moldearnos. Solo con el paso del tiempo y de manera gradual, Pedro se dio cuenta de lo mucho que en realidad necesitaba ser cambiado. La brecha entre lo que él era y lo que llegaría a ser era más ancha de lo que era consciente. Aprendió que debía estar dispuesto a admitir quién era antes de que Cristo lo cambiara en lo que llegaría a ser. De igual manera pasa con nosotros. Antes de que observemos cómo Cristo moldeó la vida de Pedro, identifiquemos nuestro verdadero nombre con la palabra que mejor describa dónde estamos espiritualmente en este momento. Entonces consideremos cómo Cristo puede darnos un nombre nuevo para su gloria. En nuestro nombre ansiedad, Cristo nos puede denominar paz. En nuestro nombre adicción, Cristo nos puede denominar libertad. En nuestro nombre rechazo, Cristo nos puede denominar aceptación. En nuestro nombre amargura, Cristo nos puede denominar amor. Es nuestro nombre temor, Cristo nos puede denominar valor. Es nuestro nombre culpabilidad, Cristo nos puede denominar perdonado. No hay transformación sin dolor y con cada pequeño cambio morimos un poquito más a nosotros mismos. El escultor divino, que es el Espíritu Santo, nos hiere para podernos moldear y nos rompe para podernos enderezar. De manera que a medida que comienza el proceso de moldeado, podemos decir como John Newton. Él dijo, no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que anhelo ser, pero gracias a Dios no soy lo que fui. El primer paso es someternos al hombre, a someternos a, a Jesucristo, someternos a Dios, a sus propósitos, someternos al diseño que el Espíritu Santo quiere hacer. Y ese sometimiento debe ser de corazón amoroso. Quien tiene un cincel en la mano es Jesús. Quien tiene ese cincel en la mano en este momento es el Espíritu de Dios. Tú eres, yo soy, pero tú serás, yo seré. Amén. Bendiciones, bendiciones.